Bienvenidos a Filosofía Fundamental. Hola, mi nombre es Víctor García y yo estaré presentando esta ponencia que se titula Ámbitos de funcionalidad, una dimensión metafísica de la técnica. En nuestra condición contemporánea, naturaleza y técnica están íntimamente imbricadas. Esta época ha tratado de ser nombrada bajo una plétora de conceptos que tienen en común una perspectiva del tiempo geológico expresada a través del sufijo de ceno, antropoceno, capitaloceno, plantasioceno, cutuloceno. Todas estas aproximaciones enfatizan el impacto que los seres humanos han tenido sobre la Tierra y sus medios ambiente para tratar de ofrecer alguna salida conceptual que permita reformular este papel del humano a efecto de intentar escapar ya sea de la catástrofe climática, del persistente colonialismo, de la lógica mercantil, de cualquiera que sea la última versión del capitalismo, y demás problemas que nos aquejan como cohabitantes humanos y no humanos de un mismo planeta. En esta misma línea, Flavia Costa, por ejemplo, propone hablar de tecnoceno para definir la época en la que mediante la puesta en marcha de tecnologías de alta complejidad y altísimo riesgo, dejamos huellas en el mundo que exponen no solo a las poblaciones de hoy, sino a las generaciones futuras de nuestra especie y de otras especies en los próximos milenios. Esta preocupación entre la existencia humana, sus despliegues tecnológicos y sus negativos impactos ecológicos ha derivado en perspectivas del análisis tecnológico que subrayan su realidad ambiental. Cada vez es más patente que las técnicas y los instrumentos nunca han sido solo medios para la realización de alguna tarea, meras extensiones corporales o formas de dominación de la naturaleza. La tecnología también tiene una figura medioambiental. Vivimos rodeados de tecnología, estamos envueltos por ella. Ese es nuestro estado originario. Nunca ha existido una naturaleza pura, inmaculada o divina. La tecnología no es una segunda naturaleza, como dicen algunos, sino parte de la naturaleza que ya tenemos. O en otras palabras, tecnología y naturaleza, physis y techne, son en este sentido semejantes. No hay naturaleza sin mediación técnica o técnicas de la naturaleza, así como no hay técnicas sin una res física, ¿no? Sin realidades técnicas. Estas perspectivas ambientales en realidad no son nuevas, aparecieron desde el siglo pasado en distintas disciplinas y pensamientos. Por ejemplo, Jacques Ellul, en su Le Système Technicien, sostiene que la tecnología se ha convertido en un universo en sí mismo que engloba el complejo de mediaciones técnicas. Cito a Ellul. La gente generalmente concibe la tecnología como un medio de acción que permite al hombre hacer lo que no pudo lograr por sus propios medios. Eso es cierto, por supuesto, pero es mucho más importante considerar que estos medios son una mediación entre el hombre y su entorno natural. Esta mediación puede ser pasiva o activa. Vestimenta, viviendas y productos tecnológicos son pantallas colocadas entre el cuerpo y el entorno circundante. El hombre ha creado así todo un conjunto de mediaciones a su alrededor. Mientras las tecnologías de las sociedades tradicionales fueron esporádicas y fragmentarias, ellas representaron mediaciones singulares. La situación general ha cambiado con la multiplicación de tecnologías y el desarrollo del fenómeno tecnológico. Entonces, la tecnología forma una pantalla continua y un mundo generalizado de envolvimiento. La tecnología es en sí misma no solo un medio, sino un universo de medios, en el sentido original de universo, tanto exclusivo como total. Cierro la cita. Esta cita de Lula apunta a que la realidad de la técnica no solo da de sí como procesos de mediación o instrumentos, exclusivamente lo que Simondon llamaría objetos técnicos, por ejemplo, sino también como la construcción de ámbitos en los que estamos inmersos, que habitamos y que posibilitan y condicionan a la vez nuestras prácticas, modos de pensar y modos de vivir, ya sea como ecologías, mundos, mediums o entornos, incluso digitales. Cada uno de estos conforma ámbitos a través de los cuales la realidad nos envuelve y atraviesa. Podríamos encontrar más ejemplos en autores como Heidegger y su concepción del útil y cómo abre al mundo cuando uno nota que el útil falla, en el concepto de medio asociado de Simondon o la ecología de medios de McLuhan y Postman, entre muchos otros, ¿no? Todas estas teorías ya dan señas de que la técnica apunta a una estructura de la realidad que poco, si no es que nada, se consideró en la antigüedad, ¿no? Esta estructura ambiental. Pero en este espacio, en realidad lo que me interesa es proponer un acercamiento que considere el dar de sí de las técnicas y de la tecnología como este ámbito, como un ambiente que nos envuelve, condiciona y posibilita, donde los ambientes técnicos se fundan en su carácter de realidades abiertas. Esto desde una perspectiva metafísica, ¿no? Algo que hemos trabajado mucho desde la biología. En su apertura, cada cosa real hay un campo con el que establece relaciones respectivas de funcionalidad. Este entramado de relaciones entre naturaleza humana y tecnología constituye los ámbitos de nuestro habitar conjunto. Ya en otros lados he escrito sobre el carácter sinérgico de la técnica. A mi parecer, la técnica es fundamentalmente un sínergo. Las sinergias que se despliegan en los procesos de mediación técnica despliegan procesos dinámicos que estructuran órganos funcionales, es decir, instrumentos concretos o cosas reales como una silla o un ordenador. Pero además también constituyen ámbitos que delimitan relativamente su campo de funcionalidad. El carácter ambiental de la técnica se refería entonces a este entramado de operaciones dentro de un mismo medium que estructura una relación sistémica, ¿no? Que tiene una estructura sistémica. Este ambiente es producto y resultado de estas relaciones, es decir, emergen de ellas y al mismo tiempo las rodean para condicionarlas. Esto sucede porque en un ámbito cada cosa está en función de otras. Un ámbito no es un conjunto de cosas, no es una totalidad de significados,
como diría, como definiría el mundo Heidegger, al que las cosas remiten. Tampoco es un espacio geográfico como tal o geométrico, es decir, cosas reunidas en el mismo lugar y que remitan entre ellas. Sí, claro, o sea, cosas que están reunidas en un lugar pueden formar un ámbito, pero un ámbito es más que eso. El ámbito surge en y desde el entramado de estas respectividades entre cosas reales. En otras palabras, el ámbito lo que aloja son cosas reales con su respectividad funcional. Los ámbitos no se fundan en la apertura de toda cosa real, lo cual las pone ineludiblemente en función de las demás. Como afirma Zubiri al hablar de la constitución de las cosas reales, abro cita, ninguna cosa empieza por ser ella lo que es y luego se pone en relación con otras, sino justamente al revés. Lo que cada cosa es constitutivamente en función de las demás. En este sentido primario, toda realidad es constitutivamente respectiva. En su propia constitución es función de las demás. Cierro cita. Toda cosa real lo es siempre en respectividad a otras y abre desde sí mismo un campo de realidad. De este entramado de relaciones abiertas emerge un ámbito que las abarca y engloba, pero solo relativamente, ya que nunca dejan de estar en contacto directo o indirecto con un entorno, ¿no? O con otros instrumentos o con otros ámbitos. Lo que define las fronteras relativas de este ámbito sería la sinergia funcional de sus partes. Es precisamente la puesta en función de unas cosas con otras en este entramado de relaciones respectivas lo que le confiere al ámbito el carácter técnico. El hecho de que cada cosa sea cosa para o cosa en función de es lo que hace que este ámbito tenga un carácter técnico. Esto nos ayuda a no caer en visiones instrumentales como las que ya Heidegger y Simondon critican, ¿no? O en todo caso, habría que extender la definición de instrumentalidad para referirnos a las estructuras o estructuraciones que surgen en un medio. Y no solamente hacer un medio neutral para un fin, lo cual es absurdo. No existen medios neutrales. Todos los medios condicionan cierto tipo de acercamiento o mirada y al mismo tiempo abren nuevos ámbitos de realidad, ¿no? Ya decía McLuhan que el medio es el mensaje, ¿no? Porque condiciona el contenido de este. Los instrumentos no se definen totalmente por su uso, entonces, sino más bien por su función, y función entendido en este sentido del que estaba hablando, en un sentido metafísico de ponerse en función de, por nuestro carácter abierto de respectividad. Tampoco se definen por ser un medio para el fin prometeico de dominar la naturaleza. Todo lo contrario, los instrumentos son órganos en el sentido del ergo, ¿no? Que permiten el despliegue de un trabajo. Y que este trabajo tiene efectividad sobre otras cosas y las co-causa. Esto no es exclusivo del humano, sino que es un proceso radicalmente físico y natural. Entonces también podemos encontrar técnicas en la naturaleza, y voy a dar un ejemplo que ya mis compañeros biólogos ya conocen, es el de los nichos ecológicos en la biología, ¿no? Un nicho ecológico es un sistema relativamente delimitado donde distintos organismos se ponen en función unos con otros para conformar un ámbito de relaciones recursivas. La flor de una planta se pone, por ejemplo, en función de una abeja para que esta última se alimente de su néctar y de paso pueda polinizar a otras flores. Este es un proceso de mediación técnica donde la planta opera como un instrumento de alimentación de la abeja y la abeja como un instrumento de polinización de la planta. Este entramado de relaciones sinérgicas conforman un nicho ecológico, pero este sistema ecológico nunca está cerrado completamente. Es posible que en algún momento este nicho se vea perturbado por la introducción de algún agente externo, un cambio en su hábitat, la introducción de una especie nueva, la intervención humana, que ponga en riesgo el equilibrio de este sistema. Este desequilibrio puede tener efectos positivos o negativos. Tal vez la intervención humana termine aniquilando este nicho, o tal vez la introducción de una nueva especie permita ampliarlo. Pero el hecho de que exista un equilibrio o un desequilibrio presupone que hay un ámbito que engloba estas relaciones. Hay algo que se equilibra o se desequilibra en un entramado de relaciones. Y lo mismo sucede en el ámbito técnico. Por ejemplo, Simondon hablaba, cuando estaba hablando de los conjuntos técnicos, para referirse a espacios o tipo de relaciones donde se ensamblan diferentes elementos técnicos, ¿no? Elementos de individuos técnicos, por ejemplo, un taller o una fábrica. Estos espacios también son ámbitos técnicos, en tanto que engloban operaciones de producción de dichos objetos bajo un esquema más o menos organizado, donde cada instrumento cumple una función en correlación con las demás, con su medio geográfico y con el mismo humano como organizador. Es lo que dice Simondon, ¿no? Pero repito, el conjunto técnico no es un ámbito solo porque reúne en un mismo espacio a máquinas con funciones distintas para lograr el mismo cometido. Ensamblar un coche a partir de diferentes líneas de producción, por ejemplo, sino que conforma un sistema organizado de respectividad funcional. Ahí es donde reside, al menos fundamentalmente, el ámbito. En este sentido, los mismos instrumentos técnicos también podrían ser ámbitos por sí mismos. Y de hecho, si no se tiene cuidado, pueden interferir en ámbitos de otros. Pensemos, por ejemplo, un estudio de grabación musical donde la estática de un amplificador conectado a una guitarra eléctrica penetra el ámbito del micrófono del cantante, lo cual genera un bucle positivo de retroalimentación que podría generar efectos indeseados, a menos de que se trate de un proyecto musical de noise, ¿no? Entonces sí sería el efecto deseado. Como vemos, ámbitos técnicos se conforman por el entramado de sus relaciones. Estas relaciones, a su vez autocondicionales y cocausales, traspasan la distinción entre cultura, naturaleza y tecnología.
Existen organismos biológicos que son a su vez organismos tecnológicos, como los de los animales domesticados o las plantas seleccionadas artificialmente por años. Ya he dado en otro lado el ejemplo del maíz, ¿no? Como el maíz es una planta que fue seleccionada artificialmente por muchos milenios y que hasta la actualidad requiere del humano para poderse reproducir, pero que además tiene un significado sociopolítico, cultural, religioso en Mesoamérica que data de muchos años, ¿no? Que es parte de su cosmogonía y de su cosmología. En este sentido, vemos como un ámbito técnico no es nada más, no se refiere solamente a un cierto tipo de relaciones operacionales o mecánicas, ¿no? Sino que también engloban cuestiones culturales. En este sentido, por ejemplo, el concepto de Gestalt de Heidegger, si lo entendemos como un tipo de condicionamiento cultural que emplaza al ser humano para establecer cierto tipo de relaciones ya predeterminadas por la técnica moderna, podría ser considerada también una interpretación o un acercamiento, tal vez incipiente, a esta estructura técnica ambiental. Esto sucede porque de las relaciones socioculturales también emergen ámbitos del mismo orden que condicionan nuestras prácticas humanas y en las cuales terminamos inmersos. De hecho, no es que terminemos inmersos en un ambiente, sino que de entrada ya estamos arrojados a él en su carácter del mundo. De esta preocupación también se deriva la apuesta de Yuk Hui y su concepto de cosmotécnica, quien dice que toda técnica está enraizada en un modo localizado de desplegarla y está informada por una cultura. Pero lo que tenemos en la actualidad es un modo aparentemente homogéneo de relacionarnos con la técnica, que es el modo del capitalismo occidental. Esta condición ofusca relaciones alternativas que puedan provenir de otro tipo de localidades o saberes. En otras palabras, también debemos considerar la cultura como un ámbito técnico o una multiplicidad de ámbitos y subrigurosos que engloban nuestras relaciones. Pero entonces, bueno, para finalizar, ¿qué es lo que definiría en un momento dado que una realidad técnica sea, por ejemplo, ya sea un instrumento o un ámbito, ¿no? Y yo diría que es el modo de mediación que establecemos con esa realidad técnica. Un ordenador, por ejemplo, es un ambiente técnico en tanto que aloja una sinergia funcional entre sus partes y que lo constituyen como un sistema. Pero también es un instrumento que opera como órgano funcional a través del cual podemos realizar una serie de tareas. La diferencia entre el ambiente y un instrumento reside en el carácter de proceso de mediación que establecemos con su realidad. Cuando usamos algo para, estamos estableciendo una relación instrumental con la realidad técnica, pero cuando estamos inmersos en algo, estamos estableciendo una relación ambiental. Sin embargo, esto es solo una distinción analítica, ya que la realidad técnica contiene de suyo ambas dimensiones, ¿no? Si uso un ordenador para trabajar, también estoy trabajando en el ordenador. Si estoy usando una red social para vociferar mis opiniones políticas, también estoy siendo condicionado por los conocimientos técnicos. Por ejemplo, el número determinado de caracteres que se me permite escribir en plataformas como X, ¿no? O el tipo de discusiones que suceden, ¿no? La opinión pública. Eh, entonces, cada uno de estos ámbitos digitales, por ejemplo, en redes sociales, contiene sus propias condiciones técnicas y sociales que fomentan cierto tipo de interacciones sobre otras. Pero estos conocimientos, como digo, nunca son totales. De ahí la importancia de técnicas para salir de este tipo de condicionamientos, como el glitch, el error, el hackeo, ¿no? Que pueden subvertir estos condicionamientos técnicos y culturales. Yo diría que para finalizar, como investigación futura, lo que debemos de pensar es más bien en una política de la ergonomía técnica que permita diversificar los modos en los que nos relacionamos con ella. Ergonomía en el sentido de cómo puede establecerse cierto tipo de empate, ¿no? O de relación más bien horizontal o armónica. Entonces, bueno, esto es lo que digo, ¿no? Una política de la ergonomía técnica que diversifique los modos de relacionarnos con los instrumentos y los ambientes técnicos es lo que podría superar una salida de nuestra condición tecnocapitalista contemporánea. Gracias. Esto fue Filosofía Fundamental.